Esta es nuestra imagen del día. Adiós a la reina. La virreina nacional de belleza, Luz Marina Zuluaga, quien fue coronada como la mujer más bella del universo en 1958, dijo adiós para siempre. Su deceso se produjo hoy en horas de la madrugada en su casa en la ciudad de Manizales por un paro cardíaco. Luz Marina será recordada por ser una mujer de trato amable y porte elegante hasta el final de sus días. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Así es, muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos, somos toda una región comprometidos con la verdad. Como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como Las Noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como @lasnoticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. El llamado pacificador de Urabá, el general Rito Alejo del Río, condenado por crímenes de lesa humanidad relacionados con paramilitarismo, y el exjefe de seguridad del expresidente Uribe, el general en retiro Mauricio Santoyo, fueron vinculados al asesinato de Jaime Garzón junto a 10 agentes del extinto DAS. Captura por elecciones corruptas. Vicefiscal General de la Nación confirmó que en operativo llevado a cabo en Barranquilla fue capturado un ingeniero de sistemas por presunto fraude electoral durante el debate del pasado mes de octubre. Se agita debate por propuesta del alcalde electo Alejandro Char de militarizar Barranquilla. General Palomino se mostró en desacuerdo. ¿Qué es el Fondo de Estabilización de Combustibles y por qué la Corte Constitucional tumbó el impuesto que lo sostenía? ¿Por qué somos el cuarto país en Latinoamérica con el combustible más caro? Aquí le contamos. Después de desmayo, valoran médicamente a vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras. Enfermedades coronarias dejan 54.000 víctimas cada año. Pese a la derrota de anoche, los Caimanes siguen de líder en el béisbol profesional colombiano. En minutos les tengo la información. De luto se encuentra el mundo del entretenimiento. Falleció la primera Miss Universo colombiana. Detalles al final de la emisión. Muchísima atención, la Fiscalía General de la Nación vinculó a los generales en retiro Rito Alejo del Río y Mauricio Santoyo en el proceso que se adelanta por el asesinato del humorista Jaime Garzón. Junto a los altos oficiales fueron vinculados 10 agentes del extinto DAS. El llamado pacificador de Urabá, el general en retiro Rito Alejo del Río, condenado por crímenes de lesa humanidad relacionados con el paramilitarismo, y el exjefe de seguridad del expresidente Uribe, el también general en retiro Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fueron vinculados al asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, junto a 10 agentes del extinto DAS. La vinculación de los altos oficiales se fundamentaron en las declaraciones del jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Según lo dicho por el ex jefe paramilitar, quien se encuentra en una cárcel de los Estados Unidos desde el 2008, el general Rito Alejo del Río y el exdirector de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, el coronel Plazas Acevedo, entregaron información de inteligencia para perpetrar el aleve crimen. Dijo además que la información contenía los horarios sobre la rutina diaria de Garzón y especificaba, por ejemplo, la hora en la que habitualmente el periodista salía a trabajar a Radionet, además de otras ocupaciones diarias. Entre tanto, el exjefe de seguridad del expresidente Uribe, que para la época era el comandante del Gaula en Medellín, el general Mauricio Santoyo, fue la pieza clave para desviar la investigación del crimen y la persona que fríamente planeó la eliminación de los sicarios. En esta empresa criminal del extinto DAS también actuaron el exdirector seccional de Antioquia, Emiro Rojas Granados, y los exdetectives Germán Trivillo Rojas, Juan Ángel Ramírez García, Wilson Espitia Montaño, Fernando Pardo Gaitán, Alfonso Guarnizo, Luis Nemesio Rueda, Isabel Fernández Rodríguez, Lía Victoria Guerrero y José Reinel Bejarano, quienes cumplían las labores de investigación. Según el expediente, la misión de Santoyo, además de desviar la investigación del crimen del humorista y periodista, fue la de asesinar a los integrantes de la banda Los Terrazas, autores materiales del asesinato, quienes fueron identificados como Alexander Londoño, el hombre que disparó el arma, Heimer de Jesús Arboleda, quien manejó la motocicleta, además de Elkin Sánchez Mena y Ángela María George Torres.
El vicefiscal general de la Nación confirmó la captura en Barranquilla de un ingeniero de sistemas que era contratista de la registraduría y quien presuntamente manipuló los escrutinios de Asamblea y Consejo en el pasado debate electoral. Una captura por presunto fraude en escrutinios electorales se produjo hoy en Barranquilla. En un vasto operativo adelantado por el CTI de la Fiscalía, fue capturado Carlos Donaldo Martínez, un ingeniero de sistemas, contratista de la registraduría, quien se desempeñó como encargado del soporte técnico en los escrutinios de la capital del Atlántico. Según lo manifestado por el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, Martínez habría utilizado programas espías para alterar los resultados y favorecer a determinados grupos políticos en las pasadas elecciones del 25 de octubre. El fraude se habría presentado durante los escrutinios de los resultados de las corporaciones públicas de Asamblea Departamental y el Consejo de Barranquilla. En el allanamiento realizado por las autoridades se incautaron 4 computadores portátiles, una CPU, 2 memorias USB, una tablet y 3 iPods, que fueron dejados a disposición de las autoridades como material probatorio. Y se agita el debate por la propuesta del alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, de sacar a la calle al ejército. Ante este anuncio, el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, mostró su desacuerdo. Se agita el debate por la propuesta del alcalde electo de Barranquilla, Alejandro Char, de militarizar la ciudad. El director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, se mostró en desacuerdo con la medida. Comunicación con Blue Radio, el alto oficial expresó: los ejércitos están hechos para la guerra. Hay que hacer un esfuerzo integral para mejorar la capacidad de judicialización. Que no nos olvidemos que en Barranquilla hemos tenido que capturar hasta jueces y fiscales por favorecimiento a comportamientos delictivos. Las Noticias consultó con expertos en Derecho Constitucional y Política Criminal y coinciden con lo manifestado por el general Rodolfo Palomino, asegurando que la medida serían simples bañitos de agua tibia para la situación de inseguridad que enfrenta la ciudadanía, ya que la solución de fondo estaría en la reestructuración del sistema judicial. Aquí lo que se necesita es una mayor intervención del sistema judicial en cuanto a penas, condenas, sanciones. Lo otro es la prevención del crimen. Pero además de esto, la medida de militarizar la ciudad traería como riesgo incurrir en violaciones de derechos humanos, ya que lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas no están entrenadas para la protección y el control de los civiles. El ejército, por su misma composición, para lo cual está creado, tiene una forma de actuar muy diferente a la policía y termina con graves violaciones a los derechos humanos en donde actúa en las ciudades. Según cifras de la Policía Nacional, solamente el 5% de las personas que han sido capturadas por porte ilegal de armas de fuego en Barranquilla están cumpliendo una pena. El otro 5% tiene el beneficio de prisión domiciliaria y más del 80% nunca han pisado un centro carcelario a pesar de haber cometido el delito de porte ilegal de armas de fuego. Y Sutherland quiere que termines el año con un excelente empleo. Si tienes un nivel de inglés intermedio o alto, preséntate a nuestro Open House el próximo 13 de diciembre en Pampayá. Te ofrecemos una muy buena remuneración, estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento. Te esperamos en la calle 82 con carrera 50, segundo piso. Bien, y tenemos más información para todos ustedes. ¿Cuáles son las razones que llevó a la Corte Constitucional a tumbar un nuevo impuesto para el Fondo de Estabilización y en qué consiste el mismo? Aquí le contamos. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó 2 artículos de la reforma tributaria que buscaba financiar el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Se trata de los artículos 69 y 70. Para el Alto Tribunal, dichos artículos eran modificaciones que estaban por fuera de los tiempos y no había argumentos suficientes para que el Gobierno Nacional creara un impuesto adicional bajo la figura de parafiscal como mecanismo para financiar este fondo. Los proyectos de ley deben tratar un tema específico. No puede haber un proyecto de ley que trate varios temas. Por ejemplo, un proyecto de ley que reforme el estatuto tributario y a la vez reforme el presupuesto. ¿Pero qué es el Fondo de Estabilización y para qué fue creado en el 2014? Cuando el precio del petróleo baja, pues el fondo se alimenta, y cuando el precio del petróleo subía mucho, del fondo se cubrían aquella parte de las tarifas que el gobierno no reajustaba. O sea, era en el fondo una especie
mecanismo de estabilización del precio de la gasolina para que no esté fluctuando permanentemente. Sin embargo, en solo 2 años, desde enero del 2013 a enero del 2015, los precios internacionales del mismo disminuyeron más del 70%, pero para los consumidores la reducción del costo de la gasolina no pasa del 3%. En el precio de la gasolina nosotros no estamos pagando el precio internacional de la gasolina, sino que estamos pagando más de un 50%. Se cubre mediante impuestos, tasas y sobretasas. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. No obstante, Colombia es productor de gasolina y es el 4º país en Latinoamérica con el combustible más caro. Ni siquiera con la decisión de tumbar el Fondo de Estabilización los colombianos podremos pagar una gasolina más económica, mientras que en países como Venezuela sus habitantes pagan tan solo un 0,13% de sus ingresos anuales en combustible, los colombianos pagan más de un 20%, lo que evidencia los altos costos del combustible en el país. Y es que las cifras no mienten. Los colombianos compran uno de los combustibles más costosos de Latinoamérica. El nuestro es el 4º con el galón más caro de gasolina, solamente por debajo de Uruguay, Brasil y Chile. Y es que paradójicamente también estamos entre los primeros puestos de quienes más producen crudo y de los países que más reservas tienen en la región. Según los expertos, estas altas tarifas obedecen a la gran cantidad de impuestos y sobrecostos que vienen con el combustible. El abogado Antonio Borges señaló cuáles son las cargas tributarias que usted paga al momento de tanquear. Los que más impactan son IVA y la sobretasa, que es donde más se nota directamente el impacto para hacer subir su precio. La sobretasa, la gasolina, se utiliza teóricamente hablando para el tema de la malla vial, para su sostenimiento, etcétera. Aquí se le han empezado a colgar otros elementos, por ejemplo, se le hace una sobretasa ambiental, se le hace una sobretasa predial, se le hace una sobretasa que ahora tiene que ver con, se ha aumentado mucho más y se relaciona con el impuesto, con otros impuestos, incluso con industria y comercio. Y es que a pesar de que somos productores de hidrocarburos, pagamos más que uno importador. En nuestro país, producir un galón de crudo vale menos de $1 y sin embargo lo pagamos a $6 en promedio. Y es que no obstante el crudo tuvo una caída histórica en su costo de más del 50%, apenas se alcanzó un 1% de reducción. El precio como tal de la gasolina, si se le quitaran esa cantidad de aditamentos, ese tipo de contribuciones, ese tipo de tributos que se le cuelga, podríamos tener una gasolina con un precio mucho más razonable, acorde a las reales visiones y necesidades de la gran mayoría del pueblo colombiano. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Seguimos con Las Noticias. Telecaribe, lo mejor de ti.